implicaba que cada quien haga y posea lo que le resulta propio, y Aristóteles, quien sostenía que la justicia era la igualdad proporcional, es decir, la igualdad que no impide reconocer y recompensar el mérito individual. Los romanos, por su parte, fueron grandes pensadores jurídicos y mucho del entendimiento moderno de las leyes es herencia del célebre derecho romano. Durante el medievo también se reflexionó sobre la justicia. Pensadores como Santo Tomás de Aquino la consideraban una ley natural, es decir, otorgada por Dios, y es por ello que durante muchos siglos la Iglesia fue la encargada de impartir justicia en la Europa cristiana. Esto último cambió a partir del Renacimiento, cuando se fue construyendo el concepto moderno de justicia. A ello contribuyeron filósofos y juristas, entre los que se destacan Baruch Spinoza, Gottfried Leibniz y Montesquieu. Hoy en día entendemos por justicia al conjunto de reglas y normas que determinan el accionar de las instituciones del Estado y al modo en que los derechos y obligaciones individuales deben cumplirse para garantizar la vida en armonía. Asimismo, es posible usar este término para aludir al poder judicial, uno de los tres poderes del Estado republicano moderno. Aquí viene la pregunta. ¿Del texto se deduce? Bueno, la respuesta se encuentra en la alternativa E, la historia del concepto de justicia. El texto trata sobre la historia del concepto de justicia desde la época de los babilonios, pasando por los griegos, romanos, además la época medieval, el Renacimiento, hasta nuestros días, ¿no? Creo que es fácil dar con la respuesta, ya que en todo el texto pues se menciona, ¿no? O se señala que son numerosas las disciplinas y numerosos los filósofos que han reflexionado sobre la justicia, ¿no? Entre los filósofos que han reflexionado sobre la justicia se mencionan a Sócrates, a Platón, ¿no? En el medievo, Santo Tomás de Aquino, en el Renacimiento, a Baruch Spinoza, a Leibniz y a Montesquieu, y en tiempos modernos, ¿no? Eh, o bueno, ¿no? Y entre otros pensadores que han reflexionado sobre la justicia, ¿no? Entonces, de ahí se deduce claramente, pues, que se está haciendo una historia del concepto desde la antigüedad hasta nuestros días, ¿cierto? Muy bien, ahora vamos a resolver los ejercicios propuestos de la semana, ¿correcto? Pregunta número 1. En la actualidad, por lo general, se considera aceptable emplear las técnicas de la manipulación genética para la prevención de enfermedades incurables de origen genético. Sin embargo, no está tan claro dónde está el límite de lo aceptable. ¿Sería aceptable usar estas técnicas para tener una descendencia más inteligente? ¿O cambiar el color de ojos o cabello o piel o más bella? Periódicamente se dan a conocer nuevas aplicaciones de estos avances en genética reproductiva que siempre conllevan discusiones. Un ejemplo reciente es la generación de embriones con material genético de dos madres y un padre para evitar las devastadoras enfermedades mitocondriales. Sobre el desarrollo de manipulación genética referido en el párrafo anterior, es correcto afirmar que la respuesta se encuentra en la alternativa C. Estamos frente a un dilema ético real contemporáneo.
estamos frente a un dilema ético real contemporáneo, ¿no? Eh, entonces la respuesta está en la alternativa C, ¿no? Y el solucionario nos señala que el desarrollo de la manipulación genética es un dilema ético real contemporáneo porque plantea una situación conflictiva a nivel moral: curar enfermedades o satisfacer la vanidad de algunas personas, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, eh, un dilema ético, ¿no? Un dilema ético, un dilema ético real propio de nuestros tiempos, ¿no? Es el de la manipulación genética, ¿no? En principio, creo que es necesario eh, mencionar qué cosas son los dilemas reales, ¿no? Los dilemas éticos reales eh, son aquellos que plantean situaciones conflictivas tomadas de la vida diaria, ¿no? Tomadas de la vida diaria, ¿no? Que tienen que ver, por ejemplo, con eh, avances que generan controversias, me refiero a avances tecnológicos que generan controversias, como por ejemplo la manipulación genética, ¿no? La cual se viene utilizando actualmente por un lado para curar enfermedades, pero también para, este, con otros fines, ¿no? Con otros fines que, como por ejemplo, ¿no? Para la vanidad humana, ¿no es cierto? Para satisfacer la vanidad humana tal como se dice en el solucionario, ¿no? Por ejemplo, tener una descendencia más inteligente, ¿no? O más bella, ¿no? Hijos más bonitos, por decir, ¿no? Muy bien, pasamos a la segunda pregunta. En las inmediaciones del Hospital 2 de Mayo, en Lima Cercado, un policía de tránsito observa que un chofer de taxi dirige y detiene su auto en una zona de estacionamiento reservado para personas con movilidad reducida, minusválidos, la cual no está señalizada. Sobre la conducta del chofer se puede aseverar que la respuesta está en la alternativa B. Se trata de un comportamiento amoral, ¿no? Se trata de un comportamiento amoral ya que el conductor no está al tanto de que el espacio donde se ha estacionado se encuentra reservado, ¿no? Para determinados fines, ¿no? Como por ejemplo, para personas con movilidad reducida, ¿no? Su acción no se debe o no está guiada por la intención de ignorar las normas, y no se debe a la falta de información, por lo tanto se trata de una conducta amoral, ¿no? Aprovecharemos para recordar que eh, la moralidad tiene que ver con la falta de conciencia y libertad, ¿no? Eh, una persona es moral cuando posee conciencia y libertad, es decir, sabe qué es bueno, qué es malo, tiene la libertad del caso para obrar de acuerdo a lo que ha decidido, ¿no? Una persona es inmoral cuando, siendo consciente y libre, decide, ¿no? Infringir las normas morales, ¿no? En cambio, amoral es aquella que carece de conciencia y libertad, ¿no? O bien de una de las dos características, ¿no? Propias de la persona moral, ¿no? O sea, puede tener conciencia pero carecer de libertad, o puede tener libertad pero carecer de conciencia moral, ¿no? O bien ambas, ¿no? Puede carecer de ambas, ¿correcto? Muy bien, en este caso, el conductor, ¿no es cierto? El conductor eh, no sabía que la zona donde ha detenido su taxi era una zona reservada para eh, discapacitados, para personas con problemas de movilidad, para minusválidos. Por lo tanto, su intención no era quebrantar la norma, ¿no? Sino que ha incurrido, digamos, o ha realizado tal acción
debido a la falta de información, tal como se señala en el solucionario de la pregunta, ¿no? Pasamos a la pregunta número 3. Los 10 mandamientos que el profeta Moisés entregó al pueblo judío en el Antiguo Testamento constituyeron a la vez un precepto moral, religioso y jurídico con el cual los israelitas debían guiar sus acciones para no incurrir en el castigo divino. De esta manera, Dios ejercía el rol de juez y sus leyes permitían organizar la vida en un tiempo previo a la justicia moderna. Esto es un ejemplo de cómo algunos preceptos o reglas debían ser respetadas por la población antes de crearse el Estado. Repito, los 10 mandamientos que el profeta Moisés entregó al pueblo judío en el Antiguo Testamento constituyeron a la vez un precepto moral, religioso y jurídico con el cual los israelitas debían guiar sus acciones para no incurrir en el castigo divino. De esta manera, Dios ejercía el rol de juez y sus leyes permitían organizar la vida en un tiempo previo a la justicia moderna. Esto es un ejemplo de cómo algunos preceptos o reglas debían ser respetadas por la población antes de crearse el Estado. Del párrafo podemos deducir que la respuesta está en la alternativa C. La norma moral es anterior a la creación del Estado. La norma moral precede a la creación del Estado. En el desarrollo de la historia humana, la norma moral surgió antes que el Estado para regular la conducta humana, ¿no? Para regular la conducta humana. En efecto, el estudio de, de- de los antropólogos, ¿no? Eh, señala que muchas culturas, muchos pueblos de la antigüedad, ¿no? Regían sus comportamientos por ciertos códigos, por ciertos principios, ¿no? Eh, y todo esto antes del surgimiento del Estado, ¿no? El Estado adviene, ¿no? Como una institución eh, que establece las leyes y las instituciones que regulan la conducta humana. Bueno, por lo menos así lo afirman los filósofos que han reflexionado acerca de su origen, entre ellos los denominados contractualistas, como es el caso eh, de Thomas Hobbes o de Juan Jacobo Rousseau, entre otros, ¿no? Bueno, le doy la bienvenida a Ángela Villavicencio. ¿Qué tal, Ángela? Bienvenida a la sesión de consultas académicas. Mi nombre es Wilber Almonte, soy docente de filosofía. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué tal, profesor? No, lo estaba escuchando. Estaba escuchando su explicación. ¿Quieres que continúe porque estaba desarrollando los ejercicios propuestos de la semana o es que quieres que te Sí, ayude con una pregunta en particular? no, estaba escuchando, profesor. Ah, ya. Entonces puedo seguir, ¿no? Sí, Ya, ok, gracias. Pasamos a la pregunta número 4. El tenor peruano Juan Diego Flores regresa a sus raíces musicales con el lanzamiento de su propio sello discográfico Flores Records, un proyecto que reafirma su compromiso para ofrecer oportunidades a la próxima generación de músicos y cantantes. El primer álbum del sello, cuya salida está prevista para este otoño, contará con la participación del coro juvenil Sinfonía por el Perú, el proyecto de ayuda a la infancia que Flores creó inspirado en el sistema de Venezuela, una pionera iniciativa para sacar de la pobreza y la marginación a niños desfavorecidos a través de la música. Sobre la creación de Flores Records y el proyecto denominado Sinfonía por el Perú, se puede afirmar que, bueno, la respuesta se encuentra en la alternativa A.
ponen de manifiesto el valor ético de la solidaridad, ¿no? Y es que la actitud del cantante peruano Juan Diego Flores al crear su sello discográfico y desarrollar el proyecto Sinfonía por el Perú encarna o expresa el valor ético de la solidaridad, valor que consiste en cooperar con los integrantes de la sociedad que presentan ciertas dificultades. Dicho valor se opone a toda forma de egoísmo o indiferencia social. En el enunciado de la pregunta hay elementos suficientes para deducir la respuesta, ¿no? Pues eh, ya casi al final, ¿no? Del enunciado dice una pionera iniciativa, la de Juan Diego Flores, por cierto, para sacar de la pobreza y la marginación a niños desfavorecidos a través de la música, ¿no? A través de la música. Entonces, obviamente, ¿no? Lo que está haciendo Juan Diego Flores es una obra basada en el valor de la solidaridad, ¿no? Que como ya hemos dicho, es un valor que consiste en ayudar a los demás, eh, por ejemplo, a los menos favorecidos, ¿no? Significa brindarles nuestra ayuda, ¿no? Eh, consiste en ayudar a los demás miembros de la sociedad, aquellos que presentan dificultades, ¿no? De diversa índole, ¿no? Por ejemplo, económicos o, como en este caso, tienen dificultades este, para lograr el éxito que todos queremos en la vida, ¿no? El valor de la solidaridad, como se ha dicho, se opone al egoísmo y a la indiferencia a la indiferencia social de ciertas personas, ¿no? Pasamos a la pregunta número 5. La toma de Manchuria por el ejército japonés en 1932 dio al médico Shiro Ishii, quien dirigía la unidad 713, la oportunidad de comenzar sus experimentos en zonas ocupadas de China. Hasta 10.000 personas, tanto civiles como militares de origen chino, coreano, mongolio y ruso, fueron objeto de la experimentación dirigida por la Unidad 731, quienes inoculaban diversos tipos de bacterias y virus nocivos a los prisioneros y obligaban a comer alimentos contaminados, ¿no? Además, les congelaban las extremidades y se practicaban vivisecciones de prisioneros. También realizaban apendicectomías y traqueotomías, extracción de balas, amputaciones de miembros en prisioneros, etcétera, ¿no? Ishii fue arrestado por los estadounidenses en 1946. Tanto él como otros integrantes del Escuadrón 731 lograron negociar su inculpación e inmunidad en el juicio de Tokio. Desde la perspectiva ética, tras obtener inmunidad, el valor vulnerado es la o el. La respuesta está en la alternativa C, la justicia, ¿no? Porque no hay equidad en el reparto de premios o castigos, ¿no? La justicia es entendida como la equidad en el reparto de premios o castigos. Veamos el funcionario. La justicia es el valor que exige trato similar para todo ser humano en el reparto de bienes o castigos, con independencia de su condición. Se opone a toda forma de privilegios en la sociedad. Claro, eh, el médico Shiro Ishii, que dirigía la unidad 731, ¿cierto? Fue uno de los que en el juicio de Tokio alcanzó eh, alcanzó su inculpación y logró su inmunidad, ¿no? Con lo cual logró
como se dice, burlar a la justicia después de realizar actos que bien podrían ser considerados como de lesa humanidad, ¿no? Ya que él y los integrantes de la unidad que él dirigiera, la unidad 731, cometieron barbaridades en contra de prisioneros, ¿no? Prisioneros del ejército japonés, ¿no? Eh, durante la este, Segunda Guerra Mundial, ¿no? Muy bien, pasamos a la pregunta número 6. Existen personas cuyo comportamiento contradice lo que la sociedad considera bueno o deseable. No obstante, también existen individuos que desconocen lo que se anticipa de ellos o no poseen el punto de vista para determinar si sus actos serán aceptados o reprobados. Es crucial no confundirlos, aunque ambos comportamientos representan una acción que va en contra de la moralidad de un conjunto humano. Existen comportamientos que se realizan sabiendo que violan la moral, mientras que existen otros que simplemente no entienden la moralidad o no la consideran. Voy a volver a leer. Existen personas cuyo comportamiento contradice lo que la sociedad considera bueno o deseable. No obstante, también existen individuos que desconocen lo que se anticipa de ellos o no poseen el punto de vista para determinar si sus actos serán aceptados o reprobados. Es crucial no confundirlos, aunque ambos comportamientos representan una acción que va en contra de la moralidad de un conjunto humano. Existen comportamientos que se realizan sabiendo que violan la moral, mientras que existen otros que simplemente no entienden la moralidad o no la consideran. De lo anterior se deduce, la respuesta se encuentra en la alternativa D de dado, dos comportamientos morales, la diferencia, quiero decir, entre la inmoralidad y la amoralidad, ¿no? Bueno, el enunciado de la pregunta obviamente establece la diferencia entre un comportamiento inmoral y otro de carácter amoral, ¿no? Como se dijo en un principio, eh, inmoral es aquella persona que, eh, a pesar de ser consciente, o sea, a pesar de que sabe qué es bueno y qué es malo, y que es libre, o sea, tiene la oportunidad de plasmar en un acto sus decisiones, decide, ¿no? Decide eh, infringir la norma, ¿no? Moral, violar la norma, ¿no? En cambio, amoral es aquel que, como hemos dicho, carece de conciencia, ¿no? Y o libertad, ¿no? Carece de conciencia y o libertad, ¿no? La moral, pues, la moralidad es diferente, ¿no? Porque, por ejemplo, un loco, ¿no es cierto? Un enfermo grave de la mente, no puede distinguir qué es bueno, qué es malo, ¿no? Eh, digamos que su conciencia no le permite advertir qué es lo que ocurre en la realidad, ¿no? Y puede por ello, ¿no? Causar algún daño, ¿no? Pero no es consciente de lo que hace, por lo tanto no se le puede imputar ningún delito, ¿no es cierto? Ahí está la diferencia, ¿no? Muy bien, pasamos a la pregunta número 7, ¿ya? A la sombra de la cordillera del Himalaya, al borde del exuberante y extenso lago Luga, vive el pueblo Mosuo. Se afirma que su completa estructura social es una de las últimas sociedades semimatriarcales en el mundo que sigue un linaje materno y la práctica del matrimonio ambulante. Las mujeres pueden elegir y cambiar de pareja tantas veces como quieran, una estructura que favorece el libre albedrío femenino
por encima de la dependencia masculina. Repito, a la sombra de la cordillera del Himalaya, al borde del exuberante y extenso lago Luga, vive el pueblo Mosuo. Se afirma que su compleja estructura social es una de las últimas sociedades semimatriarcales en el mundo, ¿no? Que sigue un linaje materno y la práctica del matrimonio ambulante. Las mujeres pueden elegir y cambiar de parejas tantas veces como quieran, una estructura que favorece el libre albedrío femenino por encima de la dependencia masculina. Bajo este contexto, desde la perspectiva ético-moral, que una mujer tenga varias parejas es la respuesta está en la alternativa C de casa, es una costumbre propia de una persona moral que pertenece a una cultura diferente, ¿no? El que una mujer mouro, ¿no? O sea, que pertenece al pueblo mosuo, tenga varias parejas, es parte de las costumbres y o normas morales establecidas por su cultura o sociedad. De ahí que se le tipifique de persona moral, ¿no? Persona moral. Claro, es moral y su comportamiento responde, digamos, a las normas, a las costumbres, a las tradiciones, a las prácticas propias de una cultura que es distinta a la nuestra, ¿no? Claro, desde nuestra perspectiva podría parecernos, pues, inmoral, ¿no? El comportamiento. Hola, hola. Bueno, espero que se me escuche. Lo que pasa, pido las disculpas del caso porque de pronto mi internet falló y me botó del Zoom, ¿no? Pero bueno, ya estamos de vuelta, entonces voy a seguir explicando la pregunta en la que me quedé, ¿no? A ver, voy a volver a compartir mi pantalla. Ya, estaba explicando la pregunta 7, ¿no? Cuya respuesta se encuentra en la alternativa C, que dice costumbre propia de una persona moral que pertenece a una cultura diferente. Les estaba diciendo que el comportamiento que se describe de las mujeres que pertenecen al pueblo mosúo, ¿no? No revela de ninguna manera que se trate de una persona inmoral. Todo lo contrario, se trata de una persona moral solo que tiene costumbres y tradiciones distintas. Su comportamiento está orientado por normas, costumbres y tradiciones distintas a las de otras culturas o sociedades, ¿no? Muy bien, pasamos a la pregunta número 8. Por fiestas navideñas, una madre de familia junto a su hijo de 18 años se dirige al supermercado. Después de pagar en caja por sus compras, se dirigen al paradero para tomar su movilidad de retorno a su domicilio. Y en ese momento la madre advierte que su hijo, quien padece de discapacidad intelectual severa,
lleva consigo un pequeño juguete que no fue pagado en el supermercado. A pesar de ello, la madre decide irse a su casa. Repito, por fiestas navideñas, una madre de familia, junto a su hijo de 18 años, se dirige al supermercado. Después de pagar en caja por sus compras, se dirigen al paradero para tomar su movilidad de retorno a su domicilio y en ese momento la madre advierte que su hijo, quien padece de discapacidad intelectual severa, lleva consigo un pequeño juguete que no fue pagado en el supermercado. A pesar de ello, la madre decide irse a su casa. Desde la ética, este suceso manifestaría que la respuesta está en la alternativa B de Barco. La madre es inmoral, mientras que su hijo es amoral. Veamos la solución. Los conceptos de la ética distinguen a la persona inmoral de una amoral, dado que la madre tenía conciencia de que estaba mal llevarse un juguete que no se ha pagado en el supermercado. Es inmoral. Su hijo, en cambio, puesto que no sabe distinguir lo bueno de lo malo, no tiene conciencia moral por padecer de discapacidad intelectual severa, es amoral. Claro, más claro no canta el gallo, ¿no? O sea, la madre, ¿no? Vamos a decirlo así, un lenguaje muy simple quizá, pero contundentemente didáctico. La madre está sana, el hijo está enfermo, ¿no? El hijo tiene discapacidad intelectual severa, por lo tanto, es amoral. La madre es consciente, es libre, es moral. Aún así, decide llevarse un objeto de la tienda, apropiarse de algo que no es suyo, ¿no? Entonces se está comportando de manera inmoral, ¿no? Ya que la inmoralidad consiste en que una persona que es consciente y libre, ¿no? A pesar de que lo es, decide transgredir la norma moral, ¿no? Muy bien, entonces hemos resuelto los ejercicios de clase propuestos para la semana 14, que es la semana que se viene desarrollando tanto en el ciclo ordinario como en el ciclo especial. Y aquí vamos a hacer una primera pausa, pero quiero invitarlos para eh, ingresar a esta sesión de consultas académicas para que hagan sus preguntas en torno al tema que se viene desarrollando esta semana o a temas anteriores, ¿no? A temas anteriores. Bueno, mi nombre es Wilber Almonte, soy responsable de consultas académicas en el turno de la tarde, ¿no? Soy profesor de filosofía y los espero atentamente. Mi horario de atención es los días martes de 3 a 5 y los días jueves como hoy de 5 de la tarde a 7 de la noche. Así que los espero, ya regreso, no se vayan. Buenas tardes, Mariana. Bienvenida al servicio de consultas académicas. ¿En qué te puedo servir? Mariana, ¿me escuchas? Si no puedes activar tu micrófono, puedes escribirme, por favor.
Ah, ya, quieres que desarrolle las preguntas 3 y 7 de esta semana, ¿verdad? De esta semana, ¿no es así? Sí, profesor. Ok, ya, a ver, dame un segundo, por favor, para compartir. A ver, voy a leer la pregunta 3, ¿ya? Los 10 mandamientos que el profeta Moisés entregó al pueblo judío en el Antiguo Testamento constituyeron a la vez un precepto moral, religioso y jurídico con el cual los israelitas debían guiar sus acciones para no incurrir en el castigo divino. De esta manera, Dios ejercía el rol de juez y sus leyes permitían organizar la vida en un tiempo previo a la justicia moderna. Esto es un ejemplo de cómo algunos preceptos o reglas debían ser respetadas por la población antes de crearse el Estado. Del párrafo podemos deducir que la respuesta está en la alternativa C. La norma moral es anterior a la creación del Estado, ¿no? Repito, la norma moral es anterior, ¿no?, a la creación del Estado. Eh, a ver, la norma moral es precedente a la creación del Estado, ¿no? En el desarrollo de la historia humana, la norma moral surgió antes que el Estado para regular la conducta, ¿no? Y de eso, ¿no? Hablan algunos antropólogos quienes dicen que se ha evidenciado la existencia de, de ciertos principios, ciertos códigos morales que rigieron el comportamiento de los integrantes de ciertas comunidades humanas antes que apareciera el Estado, ¿no? O sea, eso quiere decir que la norma moral es anterior a la creación del Estado, ¿no? El Estado. Eh, Aquí es importante establecer una diferencia entre la norma moral y la norma jurídica, ¿no? La norma jurídica nace del Estado, ¿no? Nace del Estado. El Estado es quien crea la norma jurídica, ¿no? El Estado es una entidad, ¿no? Que, que regula la conducta de sus integrantes con base en leyes, ¿no? En leyes y otras instituciones, ¿no? Eh, Como por ejemplo, pues el poder judicial, el poder legislativo, etcétera, ¿no? El Estado surgió para regular la conducta de las personas y evitar que los más fuertes se impongan sobre los más débiles. Por lo menos así lo hace notar algunos filósofos, como por ejemplo Montesquieu, perdón, Rousseau, disculpa, Rousseau, quien sostiene que el Estado surgió para evitar que los fuertes se impongan sobre los débiles, para evitar la ley de la selva, ¿no? O sea, que el más grande se coma al chico, ¿no es cierto? Que el pez grande se coma al chico, ¿no? Muy bien, entonces eso en cuanto a la pregunta número 3, ¿no? La norma moral es anterior al Estado, ¿cierto? Eh, la realización de la norma moral surge de nuestra propia convicción, ¿no? Estamos convencidos de que eso es lo mejor para nosotros y que debemos actuar de esa determinada manera, ¿no? Por ejemplo, estamos convencidos de que robar es malo, de que mentir es malo, ¿no? En cambio, la norma jurídica sí nace como una obligación impuesta desde afuera, no desde nuestra propia conciencia, sino desde afuera. Es el Estado quien nos obliga a comportarnos de una manera determinada porque si no, nos sancionan, ¿no? Y esa sanción puede ser
de diversas clases, ¿no? Nos puede sancionar económicamente e incluso en casos más drásticos nos puede sancionar con la privación de nuestra libertad, ¿no? Ahora vamos con la pregunta número 7, ¿ya? Con la pregunta número 7. A ver, dice, a la sombra de la cordillera del Himalaya, al borde del exuberante y extenso lago Luga, vive el pueblo Mosuo. Se afirma que su compleja estructura social es una de las últimas sociedades semimatriarcales en el mundo que sigue un linaje materno y la práctica del matrimonio ambulante. Las mujeres pueden elegir y cambiar de parejas tantas veces como quieran, una estructura que favorece el libre albedrío femenino por encima de la dependencia masculina. Bajo este contexto, desde la perspectiva ético-moral, que una mujer tenga varias parejas es la respuesta está en la alternativa C, ¿no? Costumbre propia de una persona moral que pertenece a una cultura diferente, ¿no? En efecto, el que una mujer tenga varias parejas es parte de las costumbres y o normas establecidas por su cultura o sociedad. De ahí que se le tipifique de persona moral, ¿no? Una persona moral, pero que tiene un comportamiento diferente al nuestro, con base en sus propias normas, en sus propias tradiciones, en sus propias costumbres, ¿no? Claro, a nosotros nos puede parecer inmoral, ¿no? Que una mujer tenga varias parejas, varias mujeres, porque nuestra sociedad, porque nuestra cultura ha evolucionado hacia la monogamia, ¿no? La monogamia, o sea, la mujer debe tener una sola pareja, un solo marido, y el hombre a su vez solo debe tener una mujer, ¿no? No puede casarse con dos o más, ¿no? Entonces, para nosotros, desde nuestra perspectiva, puede parecernos inmoral, pero analizadas las cosas, ¿no? Más finamente, ¿no? Encontramos que se trata de una mujer que puede cambiar de pareja, puede tener varias parejas, porque las normas de su cultura, las costumbres sociales eh, eh, propias de esta mujer, ¿no? Eh, no lo ven mal, ¿no? No lo ven mal. Entonces, es parte de sus costumbres, es parte de sus tradiciones, es parte de su cultura, ¿no es cierto? Se trata pues de una persona moral, solo que tiene un comportamiento diferente al nuestro, ¿no? Muy bien, Mariana, no sé, espero haberte servido. A ver, prende tu micrófono y dime si te queda alguna duda o todo Profesor, está entonces, claro. si me preguntan en el examen, por ejemplo, nos habla qué pensaría nuestra sociedad de eso, sería una persona inmoral. ¿Perdón? Si nos ponen el ejemplo, si nos pone ahí, por ejemplo, qué pensaría nuestra sociedad sobre esas mujeres, sería un acto inmoral. Claro, para nosotros sería inmoral, ¿no? Pero dentro de la cultura, ¿no? Está hablando de una cultura muy diferente a la nuestra, ¿no? Para la cultura de esta mujer, eso es lo normal, pues, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, se trata de una persona moral, ¿no? Ah, ya. ¿Podría ser la uno también? ¿Podría explicarla? Claro, claro que sí. A ver, vamos con la pregunta número 1. En la actualidad, por lo general, se considera aceptable emplear las técnicas de la manipulación genética para la prevención de enfermedades incurables de origen genético, ¿no? Repito, en la actualidad, por lo general, se considera aceptable a emplear las técnicas de la manipulación genética para la prevención de enfermedades incurables de origen genético. Sin embargo, no está tan claro dónde está el límite de lo aceptable. ¿Sería aceptable usar estas técnicas para tener una descendencia más inteligente? O sea, usar la ingeniería
genética para tener hijos más inteligentes o más hermosos, con un determinado color de cabello, un determinado color de piel, un determinado color de ojos. Periódicamente se dan a conocer nuevas aplicaciones de estos avances en genética reproductiva que siempre conllevan discusiones. Un ejemplo reciente es la generación de embriones con material genético de dos madres y un padre para evitar las devastadoras enfermedades mitocondriales. Sobre el desarrollo de la manipulación genética referido en el párrafo anterior, es correcto afirmar que la respuesta está en la alternativa C. Estamos frente a un dilema ético real contemporáneo, ¿no? El desarrollo de la manipulación genética es un dilema ético real contemporáneo porque plantea una situación conflictiva a nivel moral: curar enfermedades, ¿no? O satisfacer la vanidad humana. ¿En qué sentido satisfacer la vanidad humana? O sea, utilizar la ingeniería genética para que ciertas familias que tienen el poder económico suficiente puedan tener hijos más inteligentes, con cabellos rubios, con ojos azules, ¿no? Blancos, bueno, etcétera, ¿no? ¿No? Por eso se trata de un dilema ético real contemporáneo. Un dilema ético real, un dilema ético real, y está aquí en la separata, ¿no? Es lo siguiente, ¿no? Un dilema real es aquel que plantea situaciones conflictivas tomadas de la vida diaria, ¿no? Tomados de la vida diaria, ¿no? Digamos que tienen que ver con el avance actual de ciertas tecnologías, ¿no? Se diferencia de los dilemas hipotéticos, que son aquellos que plantean problemas que son poco probables, ¿no? Aunque no imposibles, ¿no? Aunque no imposibles que se den en la vida real, ¿no? Ahí está la diferencia. ¿Correcto, Mariana? Sí, profesor. Y pues, de la semana 13 hay un autor que nos pone el cuadernillo, es George Edward Moore. ¿Me podría explicar un poco de su concepto de él? Ah, de Moore, George Ajá, Edward Moore. Ya, sí, claro que sí, pero me tienes que dar un minutito para buscar el boletín de la semana 13, ¿te parece? ¿Puede sí, ser? profesor. Ya, dame un Sí, segundo, por profesor. favor. Ya, un momento. Ya, a ver, Mariana, voy a compartir nuevamente mi pantalla. Ya, aquí está. No sé si puedes mirarlo. Confírmame, por favor. Sí se ve, profesor. Ya, dice George Edward Moore. En su obra Principia Ética, el filósofo británico George Edward Moore plantea que el bien es un concepto imposible de comprender a través de la deducción racional y la experiencia, debido a su característica de simplicidad, ¿ya? Debido a su característica de simplicidad, ¿no? O sea, el bien es un concepto imposible de comprender a través de la deducción racional.
¿no? Debido a su característica, ¿no? De simplicidad y obviedad en las distintas situaciones por las que atraviesan los seres humanos como objetos morales. Por ello, solo podemos tener un acercamiento al bien, ¿no? Vamos a poner acá, solo podemos tener un acercamiento al bien a través de una intuición moral. Digamos que aquí están las ideas fuerzas, ¿no? Mira, eh, esto significa lo siguiente, que el hombre, ¿no es cierto?, eh, no puede, mediante la razón, decir qué es el bien, ¿no? No puede definir qué es el bien, lo cual no significa que no pueda conocerlo, ¿no? O sea, el hombre no puede definir racionalmente qué es el bien, ¿no? Mediante la deducción racional no puede decir qué es el bien, pero sí puede conocer el bien de manera intuitiva, es decir, de manera inmediata, ¿no? De manera directa, ¿no? ¿Por qué no puede conocer el bien de manera racional? Porque, fíjate, eh, tú puedes definir todo aquello que se puede descomponer en sus partes. Por ejemplo, yo puedo definir el oro, ¿no? El oro por sus características de dureza, brillo, su color, ¿no es cierto? ¿No? A partir de ahí puedo decir, el oro es un mineral de color amarillo, ¿no? Este, brillante, que es muy apreciado, bueno, ¿no? O sea, puedes descomponerlo en sus partes, por sus partes, ¿no? Y a través de sus partes, ¿no? Descomponiendo sus partes, puedes establecer una definición. De la misma forma que la idea de hombre, ¿no? Puedes definir un hombre por su carácter racional, por su forma de andar bípeda, erguida, ¿no es cierto? O sea, puedes descomponer la idea de hombre, ¿no? Es racional, es bípedo, camina erguido, puedes definirlo de esa manera, ¿no? Pero la idea de bien no la puedes dividir en partes, porque es una idea simple, ¿no? Una idea simple, ¿no? Eh, ¿cómo dividirías al bien? ¿En qué? Alguien podría decir, el bien es el placer. Bueno, Murti diría, no, pero el placer no es el bien. El placer pertenece al cuerpo, pero el bien es algo ideal. El placer pertenece al cuerpo, pertenece al intelecto, pero el bien es una idea, ¿correcto? Entonces no le corresponde esa cualidad. Aquí se está cometiendo, decía Moore, la falacia naturalista, que consiste en atribuir características naturales a algo que no es natural. ¿Qué no es natural? El bien. El bien es de carácter ideal, es una idea, ¿no? Pero le estás atribuyendo características naturales como si se tratara de un cuerpo físico natural y no lo es, ¿no? Por lo tanto, el bien no se puede definir, no se puede definir, solo se puede definir aquello que se puede dividir en sus partes, ¿correcto? En la antigüedad, los griegos hablaban sobre elementos naturales simples, ¿no? Por ejemplo, decían que el agua es un elemento simple. Sin embargo, sabemos que están equivocados, ¿no? Hoy en día sabemos que la composición del agua es H2O, ¿no? Se expresa mediante la fórmula H2O, ¿no? Una molécula de hidrógeno, dos moléculas de oxígeno, ¿no? No, perdón, dos de hidrógeno y una de oxígeno, ¿no? Pensaban que el aire también es un elemento simple y están equivocados porque sabemos que el aire se compone de oxígeno, nitrógeno, vapor bueno, etcétera, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, Moore dice eso, ¿no? Dice, el bien no se puede definir, pero sí se puede conocer de manera inmediata, o sea, intuitiva, ¿no? Eso quiere decir que tú no necesitas que nadie te explique cuando una persona está obrando mal. Simplemente tú lo intuyes, ¿no? Lo captas, ¿no? Tu cerebro lo entiende en el acto. Por ejemplo,
Si tú pasas por la calle y observas que un hombre está golpeando a una mujer, no necesitas que nadie te explique que esto es malo, simplemente lo captas, ¿no? Sabes que es malo golpear, ¿no es cierto?, a una mujer. O, por ejemplo, maltratar a un animal, ¿no es cierto? También, ¿no? O sea, no necesitas que nadie te lo explique. ¿Correcto? ¿Se entendió, Mariana? Sí, profesor, gracias. Seguro, está claro, ¿no? Sí, Muy bien, entonces eso es lo que puedo decirte sobre mood. No sé si tienes otras preguntas. todavía no, profesor, muchas gracias. Ya, ok, gracias, Mariana. Gracias, Carmen. Bueno, entonces vamos a hacer una nueva pausa. No se vayan, ya regreso. Buenas tardes, estudiantes del Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Los saluda cordialmente el profesor Wilber Almonte, profesor del curso de Filosofía, quien está a cargo del servicio de consultas académicas en el horario de las tardes. Gracias por la pausa. Ahora vamos a hacer un repaso de la clase que se viene desarrollando o del tema que se viene desarrollando tanto en el ciclo ordinario como en el ciclo especial y cuyo título general es Dilemas éticos, ¿no? Para ello voy a compartir un interesante PPT. Entonces ahí está, ¿no? Filosofía, semana 14, el tema es dilemas éticos, ¿no? Empezamos con el concepto de persona moral. Persona moral es todo ser humano que actúa con conciencia y libertad y que por ello tiene responsabilidad moral de sus actos. Entonces, aquí hay que tener presente que la persona moral es aquella que posee conciencia y libertad, ¿no? La conciencia moral es la capacidad de distinguir las acciones buenas y malas. O sea, la persona moral, porque tiene conciencia moral, se da cuenta de lo que es bueno y lo que es malo. Además, posee libertad moral, ¿no? Que es la capacidad para decidir y actuar de manera autónoma, ¿no? Y la responsabilidad moral es la capacidad de asumir las consecuencias de sus actos, ¿no? Una diferencia necesaria y a la vez importante es la que se establece entre persona inmoral y amoral, ¿no? La persona inmoral tiene conciencia, libertad y responsabilidad, pero transgrede una norma moral. Es responsable de sus actos, ¿no? Repito, tiene conciencia, libertad y responsabilidad, pero transgrede una norma moral. O sea, la persona inmoral, ¿no? Es consciente de lo que hace, tiene la libertad que se necesita para llevar a la práctica lo que quiere, pero aún sabiendo que algo está mal, lo hace, ¿no? Lo hace, transgrede la norma, ¿no? En cambio, el amoral es aquel que carece de conciencia y libertad, por lo que no es responsable de sus actos. Por ejemplo, amoral es un preso, amoral es, por ejemplo, un enfermo grave de la mente, ¿no? Son amorales, ¿no? Ahora, otra diferencia importante es la que se establece entre norma moral y norma jurídica, ¿no? Sabemos que las normas regulan las relaciones de las personas, eh, pero entre estas tenemos las normas morales, que son mandatos realizados por convicción, o sea, nosotros mismos nos obligamos a realizar algo, ¿no? Se trata de una obligación interna, subjetiva, ¿no? Y el incumplimiento nos genera, digamos, una situación de remordimiento, ¿no es cierto? De remordimiento, ¿no? En cambio, la norma jurídica es un mandato impuesto por el Estado, o sea, la obligatoriedad de cumplirla proviene de un elemento externo a nosotros, ¿no? El incumplimiento de esta norma ocasiona una sanción objetiva, ¿no?
O sea, si cumplimos una norma jurídica, se nos puede sancionar de manera económica, o sea, mediante una multa o con pena privativa de la libertad, ¿no? La moral es anterior o la norma moral es anterior a la norma jurídica, ¿no? La norma moral surgió antes que el Estado, ¿no? Y eso es importante tenerlo presente, ¿no? Entre los valores éticos que sirven de fundamento, ¿no? A la convivencia tenemos la dignidad, ¿no? Que significa considerar al hombre un fin en sí mismo, ¿no? Nunca tratarlo como un medio o como un instrumento, ¿no? Para lograr determinado fin, ¿no? Eso significa respetar la dignidad. Es el valor que toda persona tiene por el hecho de ser humano, ¿no? La solidaridad, que es cooperar con los demás ante las dificultades, ¿no? Y que se opone a la indiferencia, ¿no? La igualdad, que significa reconocer que todos los hombres poseen los mismos derechos, ¿no? Y que se opone a toda forma de discriminación. La libertad, que es la autonomía de la voluntad humana para elegir y actuar, ¿no? Significa tener dos alternativas entre las cuales elegir, ¿no? Y la justicia, que es la distribución equitativa de bienes y castigos, ¿no? Es darle a cada quien lo que se merece por derecho, ¿no? Es darle a cada quien lo que por derecho le corresponde, ¿no? Ahora, los dilemas éticos son situaciones donde se plantea una elección disyuntiva en la realidad, ¿no? Son situaciones conflictivas a nivel moral, ¿no? Es conflictiva moralmente por lo que se requiere de una solución razonada, ¿no? Entonces los dilemas éticos son situaciones conflictivas a nivel moral, ¿no? Los tipos de dilemas éticos son los hipotéticos y los reales. Los hipotéticos son situaciones poco probables, ¿no? En cambio, los reales son situaciones conflictivas tomadas de la vida real, ¿no? Entre los dilemas éticos reales contemporáneos tenemos eh, el aborto inducido, que consiste en la interrupción del embarazo de manera intencional. Aquí está en juego el derecho a la vida del ser humano. Hay, como ustedes saben, posturas a favor y posturas en contra, ¿no? Por ejemplo, a nivel filosófico podemos considerar como una postura a favor la del filósofo Peter Singer, para quien el feto aún no es persona, ¿no? Y por lo tanto, eh, matar a un feto no es matar a, a un ser humano, ¿no? Ya que carece de razón, ¿no? En contra tenemos la de este otro pensador, Robert Spearman, quien, para el cual el feto ya es una persona, ¿no? Es un tema bastante controversial, ¿no? Que desata opiniones a favor y en contra, ¿no? También tenemos que otro tema, que otro dilema ético contemporáneo es la eutanasia, o sea, la muerte piadosa, ¿no? Es un acto médico que causa la muerte a un paciente por petición expresa de este o de su familia, ¿no? Es la muerte por piedad, ¿no? La buena muerte, ¿no? Porque eso significa eutanasia, ¿no? Hay posturas a favor y en contra. Por ejemplo, a favor se considera que eh, el derecho fundamental a la libertad, ¿no? O sea, una persona puede solicitar que se le aplique la eutanasia como un derecho fundamental que proviene de su libertad. El sujeto puede decidir sobre su propia vida, ¿no? La vida no es ningún regalo de Dios ni de nadie. Como no es ningún regalo, entonces yo decido sobre ella, ¿no? Y posturas en contra, ¿no? Del derecho fundamental a la vida, ¿no? O sea, el sujeto no puede atentar contra su propia vida, ¿no? Porque la vida es un valor fundamental, ¿no? Además, desde una postura religiosa, ¿no? Como la vida nos es dada por Dios,
solo él puede quitarme, ¿no? Así piensan algunos, ¿no? Muy bien, entonces aquí vamos con las claves de la evaluación. La pregunta de la lectura tiene como clave la alternativa E de enano y los ejercicios propuestos son 1C de casa, 2B de barco, 3C de casa, 4A de avión, 5C de casa, 6D de dado, 7C de casa y 8B de avión. Bueno, aquí vamos a hacer otra pausa, ¿no? Vamos a hacer una nueva pausa y los invito para que se unan a la sección de consultas académicas. Yo estoy en el horario de 5 a 7 de la noche, ¿no? Así que todavía tenemos aproximadamente 40 minutos para que ustedes ingresen y me hagan llegar sus interesantes preguntas, ¿no? Mi nombre es Julio Almonte, soy profesor de filosofía y estoy a cargo del servicio de consultas académicas de filosofía en el horario de las tardes, ¿ya? Los espero, no se olviden, vamos a una pausa, no se vayan. Buenas tardes, estudiantes del Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bienvenidos nuevamente a la sesión de consultas académicas de filosofía. Mi nombre es Wilber Almonte. Ahora, en esta última parte, voy a revisar algunos aspectos de la separata, ya no del PPT, sino de la separata, que se viene utilizando en el ciclo ordinario y el ciclo especial en la semana 14, cuyo tema de estudio es dilemas éticos. ¿Ya? Un ratito, por favor, que abre el archivo para compartirlo. Muy bien, ahí tenemos la separata, ¿no? Que tiene el título, dilemas éticos, ¿no? Los dilemas éticos suponen el estudio de la persona moral, ¿no? Como vimos hace un momento, persona moral es el ser humano que actúa con conciencia y libertad y que por ello es responsable de sus actos, ¿no? Puede responder por las consecuencias de sus acciones, ¿no? Entonces, para que una persona sea considerada persona moral, debe reunir esos requisitos: conciencia y libertad, ¿no? Que lo hacen ser responsable de sus actos, ¿no? La conciencia es entendida como la capacidad para diferenciar entre el bien y el mal, ¿no? La libertad moral es la capacidad que nos permite tomar decisiones autónomas, es decir, sin ningún tipo de coacción externa. Y la responsabilidad moral es la capacidad para asumir las consecuencias de nuestros actos, es responder por nuestros actos, ¿no? Es necesario hacer una distinción entre persona inmoral y persona amoral. Bueno, ya sabemos que la persona moral es la que posee conciencia y libertad. Pero, ¿de qué hablamos cuando nos referimos a persona inmoral? O, por ejemplo, a persona amoral, ¿no? La persona inmoral es aquella que es consciente y libre, pero sabiendo que algo es malo, igual lo realiza, ¿no? Eh, por ejemplo, como dice aquí en ese cuadro, Mario, teniendo conciencia y libertad y responsabilidad, decidió engañar a su esposa. Sabiendo de que era malo, aún así lo hizo, ¿no? Esa es una persona inmoral, la que transgrede la norma, la que incumple la norma moral. Si la norma moral dice que debemos ser fieles y alguien es infiel, está transgrediendo esa norma, es decir, se está comportando de manera inmoral, ¿no? Mientras que amoral es aquel que carece de una u otra, ¿no? O sea, no tiene conciencia, no es libre y por lo tanto no se le puede hacer responsable de sus acciones, ¿no? Hola Gracie, ¿qué tal? Bienvenida a la sesión de consultas académicas. ¿Qué te puedo ayudar?
Buenas tardes, profesor. Le mandé una pregunta por el chat. Ya, a ver, François Chatelet, en su obra Historia de las Ideologías, sostiene lo siguiente. A lo largo del siglo XIX surgió una doctrina social, política y filosófica que aspira a una sociedad sin gobierno, sin intereses privados ni leyes coercitivas, sin clases sociales, que respete la libertad del hombre y el libre acuerdo de éste con sus semejantes. Por su oposición a toda autoridad, ¿no? Esto es importante, por su oposición a toda autoridad tuvo que buscar espacios políticos que sustituyeran a las tradicionales formas jerárquicas. Se deduce que en el párrafo anterior Chatelet A define el pensamiento político anarquista, B describe los planteamientos del marxismo, C explica la ideología política del republicanismo, D expone los objetivos del liberalismo económico. Bueno, indudablemente la respuesta está en la alternativa A. Chatelet define el pensamiento político anarquista, palabra que proviene de las voces an, que quiere decir sin, y arqué, que quiere decir gobierno, poder, autoridad. O sea, anarquista significa, o anarquía significa sin gobierno, sin poder, sin autoridad. El anarquismo es una ideología que surgió en el siglo XIX. Surgió como una doctrina social, política y filosófica que quiere lograr la construcción de una sociedad sin gobierno, donde no exista propiedad privada, ¿no? Y donde el hombre pueda existir con la más absoluta libertad individual, ¿no? Sin ninguna institución que coacte su libertad, sin ningún tipo de leyes que coaccionen su libertad. Una sociedad donde no existan clases sociales, ¿no? Donde se respete la libertad del hombre. ¿Se entendió, Gracie? Profesor, ¿y marxismo no podría ser? Mira, lo que ocurre, Gracie, es que el anarquismo y el marxismo se parecen en algunos aspectos, o sea, presentan semejanzas, ¿no? Presentan semejanzas. Por ejemplo, mira, tanto el marxismo como el anarquismo son, son doctrinas que rechazan la propiedad privada, porque consideran que la propiedad privada es la fuente de la desigualdad, ¿no? Eh, Ellos piensan que es necesario acabar con la propiedad privada y acabar, por supuesto, con las clases sociales, ¿no? Ambas doctrinas presentan esas semejanzas, rechazan la propiedad privada y rechazan la existencia de clases sociales, ¿correcto? Eh, eh, Ambas doctrinas son revolucionarias, o sea, creen que la revolución es el medio para construir una sociedad sin clases, donde no existan explotados ni explotadores, ¿no? Si es así, tú podrías preguntarme, perdón, profe, y si esas son las semejanzas entre el marxismo y el anarquismo, ¿qué los diferencia? Bueno, la diferencia está en que eh, el marxismo y el anarquismo, que son contrarios al capitalismo, ¿cierto? Ambos abominan contra el capitalismo, están en contra del capitalismo, contra la propiedad privada, contra las clases sociales. Ambos son revolucionarios, o sea, creen en el uso de la fuerza, ¿no? De la violencia armada, ¿no? Pero la diferencia está en que el anarquismo cree que se puede pasar directamente de la revolución a la sociedad sin clases, ¿no? Directamente, ¿no? En cambio, el marxismo cree que eh, eh, existe una fase de tránsito hacia la sociedad sin clases que se conoce como dictadura del proletariado, ¿no? Dictadura del proletariado, que es una fase previa a la sociedad sin clases.
que es la meta final de la historia, ¿no? En la dictadura del proletariado, el proletariado que ha usado las armas, que ha usado la revolución para llegar al poder, ¿no? Toma el control del gobierno, ¿no es cierto? Pero todavía existe el Estado, todavía existen las clases sociales. Poco a poco cree el marxismo que se irán extinguiendo las clases sociales, irá desapareciendo el Estado. Ahí está la diferencia sustancial, diría yo, entre el marxismo y el anarquismo. Vuelvo a repetir, los anarquistas creen que se puede pasar directamente de la revolución a la sociedad sin clases. El marxismo no cree eso, cree que para llegar a la sociedad sin clases es necesario el establecimiento de una fase previa que es la dictadura del proletariado. ¿Se entendió, Gracie? Sí, profesor. Hay otra pregunta, me parece. Sí. A ver, dice, la justicia hoy en día precisa de dos dimensiones: redistribución y reconocimiento, y lo que propongo es examinar la relación entre ambas. En parte, esto significa resolver la cuestión de cómo conceptualizar el reconocimiento cultural y la igualdad social de forma que éstas se conjuguen, en lugar de enfrentarse entre sí. También significa teorizar las formas en las que la desigualdad económica y la falta de respeto cultural se encuentran en estos momentos entrelazadas, respaldándose mutuamente. Posteriormente significa clarificar, además, los dilemas políticos que emergen cuando tratamos de luchar en contra de ambas injusticias simultáneamente. Bueno, este enunciado se basa en lo que ha escrito la filósofa Nancy Fraser y Butler, reconocimiento o distribución, un debate entre marxismo y feminismo. Teniendo en consideración el texto, identifica el valor de verdad de los siguientes enunciados. A ver, la vinculación entre la reivindicación social y económica genera nuevos problemas políticos. Ha habido oposición entre los problemas relativos a la redistribución y el reconocimiento. Es innecesario reformular los conceptos sociales y económicos para que puedan conciliarse. El reconocimiento y la redistribución se vinculan. A ver, un repito. El reconocimiento y la redistribución se vinculan porque comparten las mismas injusticias. ¿Ya? Bueno, a mí me parece que es, a ver. Ya. Ya, a mí me parece que la uno es verdadero, ¿no? La vinculación entre la reivindicación social y económica genera nuevos problemas políticos, ¿no? Me parece, porque acá dice posteriormente significa clarificar los dilemas políticos que emergen cuando tratamos de luchar en contra de ambas injusticias, ¿no? Me parece que la uno es verdadero,
La 2 dice, ha habido oposición entre los problemas relativos a la redistribución del conocimiento, también es verdadero. La 3 dice, es innecesario reformular los conceptos sociales y económicos para que puedan conciliarse, es falso. Y 4, el reconocimiento y la redistribución se vinculan porque comparten las mismas injusticias. Me parece que es verdadero. Entonces sería verdadero, verdadero, falso, verdadero. No sé si tú tienes la respuesta. Disculpe, profesor, esa era mi pregunta. Ah, perdón, Mariana, disculpa. ¿Tienes la respuesta? Según el solucionario es la B. Es la B, Sí. pero acá no sale la respuesta. A ver, ahorita lo mando. A ver. A ver. Ya lo mandé. La respuesta es falso, verdadero, falso, falso. A ver, dice, el enunciado 1 es falso porque habla de reivindicación social y económica cuando debería decir reivindicación cultural y económica. Ya, correcto. La 2 dice, el enunciado 2 es verdadero porque el autor busca conjugar estas dos conjunciones de justicia. ¿No? Ya. 3. El enunciado 3 es falso porque el texto afirma la necesidad de conceptualizar el reconocimiento cultural y la igualdad social, ¿no? Mientras que la clave sostiene que es innecesario reformular estos conceptos, ¿no? Y el enunciado 4 es falso porque reconocimiento y redistribución presentan diferentes injusticias, la falta de respeto cultural y la desigualdad económica. Y pues, bueno, esa es la respuesta, ¿no? Esa es, ¿no? Entonces es falso, verdadero, falso y falso, ¿no? Esa es la respuesta. Lo que pasa es que nosotros ya no trabajamos a esta filósofa Nancy Fraser, que es la que habla sobre estos conceptos de redistribución y reconocimiento, ¿no? Es decir, que trata de vincular el tema de la identidad con eh, lo económico, ¿no? Parece que tiene una concepción marxista, ¿no? Es decir, para que haya respeto por la identidad, primero hay que reconocer los derechos económicos de los grupos sociales, ¿no? Eso es lo que dice. Muy bien, voy a resolver la pregunta de Grace. Dice, empecemos con la relación entre democracia y mercado. Está sobradamente Profesor, demostrado. Sí, dime. antes de esas habían dos preguntas más. ¿Las dos preguntas más? Sí, antes de la pregunta de mi compañera, yo le había mandado dos preguntas más. Ah, Gustavo, esa de Gustavo les cuenta. Sí, A ver, dice, Gustavo les cuenta a sus amigos que un vendedor subió al autobús a ofrecer sus caramelos y lo primero que hizo fue apelar a la lástima para convencer a los pasajeros. Dijo que tenía 3 hijos y que su esposa estaba enferma, pero como vio que nadie le compraba, empezó a decir que todo da vueltas en esta vida, que todo lo que uno hace regresa porque existe el karma y que nadie está libre de la desgracia. Ante esto, algunos pasajeros empezaron a darle dinero. Respecto de la reacción de los pasajeros, Kant diría que actuaron A, guiados por un imperativo hipotético, ya que no lo hicieron incondicionalmente. B, conforme al imperativo categórico, porque ayudaron al que está en desgracia. De buena voluntad, porque no esperaban que el vendedor les regresara el favor. De acuerdo al deber, porque no, aquí obviamente la respuesta es la A. Los pasajeros actuaron guiados por un imperativo hipotético, ya que no lo hicieron incondicionalmente, ¿no? Lo hicieron este, para que todo no dé vueltas, ¿no? ¿Me entienden? Para que, para que la desgracia no caiga sobre ellos, ¿no? Entonces Kant
establece una diferencia entre imperativo categórico e imperativo hipotético. El imperativo categórico nos ordena actuar por deber, sin esperar nada a cambio. En cambio, el imperativo hipotético actúa por provecho, no por deber. Y los pasajeros aquí actuaron, digamos, para evitar una desgracia, no actuaron por deber. ¿Se entendió, Gracie? Sí, profesor. Ya, 100. El teatro en sí mismo difícilmente hubiera surgido sin el acto híbrido por el cual un individuo se separó del colectivo y se dirigió hacia lo desconocido. Pero este es de filosofía esta pregunta, ¿sí, no? Sí, profesor. Ya, a ver, dice, el teatro en sí mismo difícilmente hubiera surgido sin el acto híbrido por el cual un individuo se separó del colectivo y se dirigió hacia lo desconocido, aspirando a una posibilidad impensable, la de transgredir los límites, todos los límites de lo colectivo. No hay teatro sin autodramatización, exageración y overdressing, sin el reclamo de atención para un cuerpo particular, su voz, su movimiento, su presencia y aquello que tenga que decir. A partir del pasaje citado podemos inferir que el teatro en su origen representaría, pero esta pregunta no me parece de filosofía. Sí. A ver, dice, la aparición de lo nuevo como una fisura de las prácticas establecidas. Ah, ya entiendo, ya. Está apuntando a lo social, ¿no? El sostenimiento de mecanismos específicos para lograr el orden social, la ausencia de un esquema político que ejerciera el poder coercitivamente, el surgimiento de reformas que contribuyeran a una mejor adaptación, la expresión de la acción ensimismada de un actor aislado de la sociedad. A ver, nuevamente, el teatro en sí mismo difícilmente hubiera surgido sin el acto híbrido por el cual un individuo se separó del colectivo y se dirigió hacia lo desconocido, aspirando a una posibilidad impensable, la de transgredir los límites, todos los límites de lo colectivo. No hay teatro sin autodramatización, exageración y overdressing, sin el reclamo de atención para un cuerpo particular, su voz, su movimiento, su presencia y aquello que tenga que decir. A partir del pasaje citado podemos inferir que el teatro en su origen representaría. Ya la aparición de lo nuevo como una fisura de las prácticas establecidas, ¿no? La aparición de lo nuevo como una fisura de las prácticas establecidas, ¿no? Lo nuevo es el teatro, ¿no? Que a través de quienes lo representan, ¿no? Se apartan de lo que es convencional, ¿no? De lo que está establecido socialmente, ¿no? ¿Correcto? Esa es la respuesta. ¿Está claro, Gracie? ¿A Hola, qué se Gracie. refiere cuando dice una fisura entre las prácticas establecidas? Una fisura es una división. Has visto que en el enunciado dice, ¿no? En el enunciado dice que el actor se aparta, ¿no? Se aparta de lo que... Es que mira, lo que ocurre es que el teatro eh, surge como una forma de, de crítica también, ¿no? De lo social, ¿no? ¿No es cierto? El teatro sirve para que nosotros analicemos cómo nos comportamos, ¿no? Y a veces, ¿no es cierto?, tú te apartas de esas prácticas, ¿no? Por ejemplo, este, lo que ocurre, por ejemplo, con la novela Crimen y Castigo, ¿no? Que ha sido llevada al cine y también al teatro, ¿no? ¿No es cierto? De un individuo que asesina
a una anciana usurera, prestamista, ¿no? ¿No es cierto? Porque cree que así el mundo va a estar mejor sin ese tipo de personas, ¿no? O sea, el teatro es como una fisura, ¿no? Sirve para hacernos reflexionar, ¿no? Pensar en lo que ocurre en la sociedad, pero para ello tiene que apartarse, ¿no? ¿No? Tiene que establecerse una ruptura con lo que se acepta convencionalmente en la sociedad, ¿no? Eso es lo que ocurre. ¿Se entendió, Gracie? Sí, profesor. Muy bien, vamos ahora con esta pregunta. Dice, empecemos con la relación entre democracia y mercado. Está sobradamente demostrado que una democracia sin un sistema de mercado es poco vital, pero lo contrario no es cierto. Una economía de mercado puede existir y florecer sin democracia o con anterioridad a la democracia. Véase Singapur, Taiwán, Corea del Sur y China. Otro interrogante. Si la democracia produce o no bienestar, sí, pero también no. Latinoamérica se ha visto empobrecida también por la democracia, porque la democracia induce o puede inducir a consumir más de lo que se produce o de lo que se gana. Y las democracias en déficit han sido y siguen siendo cosas frecuentes. A ver, otra vez. Empecemos con la relación entre democracia y mercado. Está sobradamente demostrado que una democracia sin un sistema de mercado es poco vital, pero lo contrario no es cierto. Una economía de mercado puede existir y florecer sin democracia o con anterioridad a la democracia. Véase Singapur, Taiwán, Corea del Sur y China. Claro que son países donde no había democracia, ¿no? Otra interrogante. Si la democracia produce o no bienestar. Sí, pero también no. Latinoamérica se ha visto empobrecida también por la democracia, porque la democracia induce o puede inducir a consumir más de lo que se produce o de lo que se gana. Y las democracias en déficit han sido y siguen siendo cosa frecuente, ¿no? La democracia en 30 lecciones del gran pensador Giovanni Sartori, ¿no? Siguiendo el razonamiento del texto, se podría inferir que A. Una democracia no puede ser concebida sin una economía de mercado. B. Un sistema de mercado sin democracia auténtica resulta poco vital. C. Una democracia produce bienestar si cuenta con un sistema de mercado. D. Latinoamérica se ha empobrecido por el florecimiento del mercado. E. China tiene una economía de mercado con una democracia en déficit. No. A ver, ¿cuál es la respuesta? Ya, a mí me parece que la respuesta es la A. Una democracia no puede ser concebida sin una economía de mercado. ¿Te parece esa o no? Sí, profesor, yo creo que es esa, pero me marca como respuesta correcta la B. Un sistema de mercado sin democracia auténtica resulta poco vital. Ah, un sistema de mercado. A ver, un sistema de mercado sin democracia auténtica resulta poco vital. No, me parece que es la B, ¿ah? Porque aquí se mira,
una economía de mercado puede existir y florecer sin democracia o con anterioridad a la democracia. Véase Singapur, Taiwán, ¿no? Otra interrogante ligada a este es si la democracia produce o no bienestar. Sí, pero también no, ¿no? Sí, pero también no. O sea, lo que quiere decirte es que tiene que ser una democracia auténtica, ¿no? Y luego acá dice, está sobradamente demostrado que una democracia sin un sistema de mercado es poco vital, ¿no? Pero acá te voltean la torta, ¿no? Dicen, un sistema de mercado sin democracia auténtica resulta poco vital. Me parece que puede ser la B, ¿ah? No, me parece que esa es la respuesta, ¿no? ¿De dónde has sacado esta pregunta, Gracie? Es de la pre del 2022-2 de examen. 2022. Ah, bueno, me parece que esa es. Yo también estaba entre la A y la B en realidad, ¿no? Tú marcaste la A. Sí, Una democracia no puede ser concebida sin una economía de mercado. No, porque hay democracias que no tienen economía de mercado. Bueno, eso es todo, Gracie. Mi turno ha expirado. Yo me despido hasta el día martes de la próxima semana. No sé si tienes alguna otra inquietud. había una pregunta más que está debajo de eso. Si lo podría hacer, por favor. Ya, debajo de esta, Sí, hay una pregunta más. pero es la de Mariana, Mm, o es tuya. no, Ah, no. dice, si se afirma que la identidad individual o colectiva se configura intersubjetivamente a partir de los otros, y se dice, por ejemplo, que la primera tarea de los pueblos colonizados debería consistir en liberarse de la mirada impuesta y destructiva que sus colonizadores proyectaron sobre ellos, podemos decir que estamos hablando de una política. A ver, si se afirma que la identidad individual o colectiva se configura intersubjetivamente, o sea, somos cómo nos miran también, ¿no? O sea, la identidad individual o colectiva se configura intersubjetivamente, cómo me veo y cómo me ven los demás, a partir de los otros. Y se dice, por ejemplo, que la primera tarea de los pueblos colonizados debería consistir en liberarse de la mirada impuesta y destructiva que sus colonizadores proyectaron sobre ellos. Podemos decir que estamos hablando de una política del reconocimiento, ¿no? Esta postura es defendida por el filósofo Charles Taylor, ¿no? Quien dice que la identidad de un individuo o de un pueblo se establece en función de los demás, es decir, eh, no solo de la mirada que yo tengo sobre mí, sino cómo me miran los otros, ¿no? O sea, de manera intersubjetiva, ¿no? Los pueblos colonizados han sido vistos como bárbaros, como atrasados, ¿no? Eh, y eso sirvió para que sean colonizados precisamente, ¿no? A ver, este, como son incapaces de pensar porque son bárbaros, entonces nosotros vamos a pensar por ellos, ¿no? Como sus creencias religiosas son expresión de su barbarismo, entonces nosotros vamos a imponerle nuestras creencias, ¿no? Entonces ahí Taylor dice que los pueblos colonizados o juzgados tienen que liberarse de esa mirada impuesta por sus colonizadores, ¿no? ¿No? Esa es la política del reconocimiento, ¿no? Una política de reconocimiento, o sea, que exige que nos veamos de manera horizontal, nunca vertical, ¿no? Que aprendamos a reconocer que somos iguales a pesar de las diferencias que existen en nuestras maneras de pensar, de crear, de creer, etcétera, ¿no?
Ese es Charles Taylor, eso es lo que sostiene esa postura. ¿Está claro, Gracie? Sí, profesor, gracias. Listo, nos vemos. Hasta luego. Yo me despido de ustedes. Hasta luego. Hasta el día martes de la próxima semana. Nos vemos.